A hablar un poquito del tema de la amargura, ya que es el tema que nos compete, y cómo está ligado, ¿cierto?, con el desánimo y cómo está ligado ampliamente con la carne. Por ejemplo, cuando nosotros andamos en la carne, ¿cierto?, y no andamos en las cosas del espíritu, vamos a ser propensos a amargarnos. Y al revés, cuando andamos en amargura o empezamos a darle paso a la amargura, ¿cierto? Eso, bueno, ya una persona que está en esa condición está en la carne, pero eso nos va a llevar a andar más en la carne, en otras cosas, y alejarnos del espíritu. ¿Ya? ¿Cómo sabemos esto? Vamos a leer Efesios 4, que es uno de los versículos que quizás más claramente habla de la amargura, por lo menos en el Nuevo Testamento, aunque hay otros también que lo hablan. Eh, Vamos a leer lo siguiente. Efesios 4, versículo 30 en adelante, dice: No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicias. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, esto es importante de ver porque vamos a ver, como yo les había dicho antes, que la amargura está estrechamente relacionada con la falta de perdón y con la falta de pedir perdón. Muchas veces personas que no piden perdón o que no quieren reconocer que se han equivocado en algo, ¿cierto? También son propensas a caer en amargura. Y al revés, personas que guardan resentimientos obviamente son propensas a terminar cayendo en amargura, porque el no perdonar es un pecado y el no pedir perdón es un pecado. Nosotros a veces hemos, cierto, ¿cómo se llama? Pasado por alto o visto como algo eh, liviano, muchas veces el no pedir perdón o muchas veces el, el no perdonar. Y no perdonar es un pecado. Yo cuando no perdono a alguien estoy pecando. ¿Ya? Y cuando yo no le pido perdón a alguien o no reconozco mi error, estoy pecando también. Entonces, aquí dice hartas cosas, porque en el versículo 31 habla de la amargura, del enojo, de la ira, de la maledicencia, ¿cierto? Y de toda malicia. Y el versículo 32 habla de antes de estas cosas, o sea, en vez de estas cosas, hay que ser misericordiosos, benignos, perdonándonos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben qué significa misericordioso? Dar algo de gracia, algo que una persona no merece y que muchas veces, ¿cierto?, ni siquiera pidió. ¿Cierto? Poder darle algo que no merece. Y benigno, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pues significa alguien que nunca hace daño, que independientemente del estímulo que tenga, nunca va a responder con mal. Eso significa ser benigno. Yo creo que ustedes han escuchado cuando uno habla de un tumor benigno o de un tumor maligno, ¿cierto? Y aunque quizás esa palabra benigno para el caso de un tumor tiene otras características, pero a grandes rasgos está hablando de que ese tumor no está haciendo mal, ¿ya? Que es cierto, no se está comportando como un cáncer, ¿ya? Entonces, una persona benigna es una persona que responde siempre con bien, que nunca responde con mal. Y tercera cosa, perdonando los unos a los otros como Dios os perdonó en Cristo. Y esa es la parte que más cuesta. Entonces, vemos de que la antítesis de todo esto es la amargura. La amargura nos impide perdonar, nos impide ser misericordiosos, nos impide ser benignos. Cuando estamos en esa condición ya de amargura, nos impide ser benignos, nos impide ser misericordiosos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto nos amargamos más y la gente más se aleja de nosotros, nos volvemos duros, nos volvemos hirientes, nos volvemos incluso hasta crueles. Y viceversa, muchas veces por el hecho de yo no aplicar misericordia,
por el hecho de yo no ser benigno, por el hecho de no querer perdonar, puedo terminar en amargura. Es un arma de doble filo. O la amargura me lleva a esto, o esto me lleva a la amargura. ¿Mm? Por eso que uno siempre habla del perdón, que está estrechamente relacionado con la amargura. Bueno, entonces, hay muchas causas de amargura que nosotros ya hemos visto, pero que vamos a repasar un poco, porque ciertamente una de las opresiones más grandes que está haciendo el enemigo sobre el cuerpo del Señor Jesucristo es el desánimo, que el amor se enfríe. Y eso lo vemos en Mateo 24, dice de que en aquel tiempo, ¿cierto?, por haberse multiplicado la maldad, ¿cierto?, el amor de muchos se enfriará. Y ahí está hablando de amor ágape, ¿cierto? Por lo tanto está hablando de lo que le va a pasar a la iglesia, porque el Señor Jesucristo le está advirtiendo esto a los discípulos, a la iglesia. Por lo tanto, el amor de la iglesia, ¿cierto? El enemigo va a intentar que se enfríe. Y es más, el Señor Jesucristo, el amor de muchos, dice. No de pocos, no de algunos, sino el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, ese es uno de los ataques, ¿cierto?, más potentes, o lo que nos advierte, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, que es el ataque que va a generar el enemigo en contra de la iglesia. Porque está hablando de los falsos profetas, está hablando, ¿cierto?, de muchas cosas, pero siempre se dice, le dejé un espacio ahí para que se sienta. Para que esté más cómodo. Entonces, el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, hay una opresión demoníaca, hay una opresión ambiental, por decirlo así, externa, que se posa especialmente sobre la iglesia, ¿cierto? Y especialmente sobre los verdaderos creyentes, para hacerles enfriar su amor. Su amor por los hermanos, su amor por las almas, ¿cierto? Su amor por Dios, su amor por la obra, su amor por servir a Dios. Cuando nosotros vemos que nuestro amor se está enfriando, es porque quizás estamos siendo blancos de un ataque demoníaco o porque hemos descuidado ciertas cosas. Acuérdense que también el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿cierto? Que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, vuelve a las cosas, ¿cierto? Y arrepiéntete. Por lo tanto, está hablando de que perdió el primer amor. Y eso no solamente está hablando de la primera sensación cuando yo me voy a convertir, sino que está hablando, ¿cierto?, de la prioridad para amar. Y eso es sumamente importante, más profundo que la primera sensación de amor que yo siento cuando me convierto. Porque cuando yo vivo una conversión, se supone que mi amor a Dios va a ir creciendo, ¿cierto? Cuando yo tengo una relación con alguien, se supone que mi amor va a ir creciendo, va a ir madurando, ¿cierto? Quizás no voy a hacer las mismas cosas que al principio, cuando estoy ¿cómo se llama?, de novio, cuando tengo 2 años de ¿cómo se llama?, de matrimonio, a cuando ya tengo 30 o 40 años en el matrimonio. Entonces el amor va madurando, pero no se va enfriando, sino que va creciendo. Hay mayor comprensión, ¿cierto? Hay otro tipo de, ¿cómo se llama?, de relación más estrecha, hay un conocimiento mutuo, por lo tanto el amor va cambiando y cada vez que yo comparto más con alguien lo voy amando más. Estoy dispuesto más a sacrificarme por él, ¿cierto? Porque cada instante que tengo una relación, perdón hermano, más estrecha, ¿cierto? Ese amor debería ir creciendo, debería ir madurando. Quizás no voy a sentir las mismas emociones externas que al principio, pero cada vez que me relaciono, ¿cierto? Cada vez que conozco más a esa persona, me voy enamorando más de ella, ¿cierto? Y voy, ¿cierto?, conociéndola y, ¿cierto?, conociendo eh, sus virtudes, sus cosas malas, sus defectos, ¿cierto? Y todas esas cosas y todas las problemas que uno vive van a ir fortaleciendo nuestra relación y van haciendo que sea más íntima que con otras personas. Va haciendo una relación especial, que no la tengo con cualquier otra persona, ¿ya? Entonces,
¿Cuánto más con Dios? Entonces, cuando no nos relacionamos con Dios, nuestro amor se puede ir a enfriar. Pero a lo que se refiere el Señor Jesucristo principalmente en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Es al enfriamiento de las prioridades. Porque el amor tiene prioridades. Y Jesús lo dice cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo, o sea que está en segundo lugar, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no solamente está hablando del segundo en segundo lugar, sino que muchas veces cuando yo quiero, por ejemplo, llegar a la segunda calle, tengo que pasar por la primera. Entonces, también habla de que no puedo llegar a amar a mi prójimo si no amo a Dios primero con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi corazón. Entonces, por eso que muchas veces tenemos problemas para perdonar. ¿Por qué? Porque no estamos amando a nuestro prójimo. ¿Y por qué? Porque falta quizás algún área de nuestra vida que se llene con el amor de Dios, poder expresar ese amor a Dios, y eso me va a capacitar para poder amar a mi hermano y perdonarlo. Y obviamente librarme de la amargura. Entonces, vamos a revisar Mateo 24. Me voy a colocar así para poder mirarla, ¿sí? Como lo estoy mirando por otro lado. Espérenme un segundo, hermanos. Ya sé cómo me aguantan tanta interrupción. Ya, ahí sí. Entonces, necesito resolver esos temas con la amargura, porque si no, nos va a impedir nuestra vida cristiana, y la amargura lo que más impide es las relaciones con los demás, con Dios y con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque apaga el amor. Vamos a ver Mateo 24, que tiene mucho que ver con el desánimo. Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos advierte el Señor Jesucristo? Que ante esta situación, ante esta opresión que hay y que va a seguir habiendo, obviamente, de que el enemigo nos va a intentar enfriar nuestro amor, ¿cierto? Necesitamos perseverar. Y nos dice que va a haber una promesa, porque cuando aquí habla de que el que perseverar este será salvo, no está hablando de que no somos salvos todavía, porque ya somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, sino que la obra completa de salvación se va a culminar cuando perseveremos hasta el fin, hasta que venga el Señor Jesucristo o hasta que muramos, ¿cierto? Y después nos encontremos con Él. Entonces, ciertamente el enemigo está trabajando, está oprimiendo con amargura, con temor, con duda, con amargura, pero el fin de todas esas cosas es enfriar el amor, que el amor se enfríe. Y el amor se enfría hacia Dios, hacia nuestro prójimo, y no solamente hacia los hermanos de la iglesia, sino hacia todo nuestro prójimo, nuestra familia, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, etcétera. Y perdemos la capacidad de perdonar, porque si no amamos, no podemos perdonar. Yo puedo dar un perdón externo, pero si no está en mí el motor de ese perdón, el amor de Dios experimentado, vivido, no puedo entregar el perdón que Dios me dio. Como leíamos en Efesios 4, decía de que antes de estar en amargura, antes sed misericordiosos, benignos, perdonando los unos a los otros como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces, ese es el perdón que debemos entregar, y eso es lo que más cuesta, pero para poder entregarlo, porque hay muchas veces que nos enfocamos en perdonar, que yo perdono, y en parte está bien, pero yo me tengo que enfocar en el combustible que necesito para poder entregar ese perdón, porque muchas veces no tengo el combustible para perdonar, y por mucho que yo lo repita, no voy a poder tener la capacidad para poder perdonar. Entonces me tengo que llenar del amor de Dios para poder entregar. El Señor Jesucristo fue claro cuando dijo
De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, no puedo dar algo que no me estoy llenando. No es que no seamos salvos, que estemos caídos y cosas así, sino que el amor de Dios se renueva, porque el amor de Dios se manifiesta en la relación. En cuanto yo me relaciono con Dios. Entonces, ¿cómo voy a hacer crecer el amor de Dios? Relacionándome con Dios. Entonces, es un círculo vicioso porque la amargura nos aleja de Dios. No nos impide orar. ¿Para qué va a orar? Nos hace que el desánimo, mejor ve un video en Facebook, mejor ve un video en YouTube, mejor ve la tele, o duerme un rato si estás cansado, etcétera, etcétera. O no haga esto, total, ¿para qué? Si no te escuchan, si no te pescan, si Dios no te responde, etcétera, etcétera. Y la amargura y este espíritu nos hace ver todo el panorama malo y no nos deja ver las cosas buenas. Y nos amarga más, y nos aleja más de Dios, y finalmente Satanás cumple su objetivo de enfriar nuestro amor y que no estemos perseverando, porque la amargura, cuando el amor de Dios se enfría, dejamos de perseverar, perdemos las fuerzas para esforzarnos para orar, para esforzarnos para escudriñar las escrituras, para esforzarnos para y para, cierto, esforzarnos para poder mantener nuestra relación con Dios y nuestro prójimo. Perdemos las fuerzas para perdonar a los demás, para amar, para soportarlos, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos lleva, cierto, a un problema grave que Dios lo quiere remediar y tiene las herramientas para remediarlo, que es el amor de Dios. ¿Cómo conseguimos el amor de Dios? Ya hemos hablado de eso, pero vamos a compartir algunos versículos bíblicos que están en Romanos 5. Dice lo siguiente. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando nosotros logramos encontrar la esperanza que nos mantenga firme, cuando nosotros podemos buscar la unción del Espíritu Santo constantemente y renovarla, vamos a poder ser llenos del amor de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos ser llenos del amor de Dios. Necesitamos combatir este espíritu de amargura. Vamos a hablar de algunas otras cosas. Vamos a buscar Jeremías 4, 18, 19. Tu camino y tus obras te hicieron esto, esta tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas me duelen, las telas de mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Entonces, vemos de que la amargura muchas veces tiene muchas causas, pero una de las causas es el pecado. Cualquier clase de pecado causa amargura. Por eso que yo les hablaba de que la falta de perdón o la falta de pedir perdón es un pecado, y obviamente ese pecado, como cualquier otro pecado que yo no he confesado o que no estoy luchando en contra de él, me va a causar amargura y me va a hacer entrar a este círculo vicioso. También dice de que tiene efectos físicos. Dice: mis entrañas, las telas de mi corazón ruge dentro de mí. Enfermedades cardíacas, enfermedades intestinales, especialmente a las entrañas, como dice aquí, o a los órganos vitales que no son el corazón, obviamente, los riñones, el hígado, el colon, todas esas cosas pueden ser afectadas por la amargura y por las heridas que hemos recibido, ¿ya? El mal funcionamiento del páncreas, el mal funcionamiento del hígado, etcétera, etcétera, y también, ¿cómo se llama?, de los riñones. Entonces, todas esas cosas pueden ser causa de la amargura. No es que todas las personas que tengan esta enfermedad están en amargura, sino que podría ser una causa, ¿ya?, alguna de esta enfermedad.
Ya, entonces, la amargura. Vamos a ver cómo trabaja este espíritu de amargura. Aquí les busqué algunos versículos bíblicos. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver un caso que está en 2 de Samuel 17:18. 2 de Samuel 17:18. Que dice lo siguiente. Dice, pero fueron vistos por un mozo, el cual dio cuenta a Absalón. Sin embargo, los dos, 17:8, perdón, me equivoqué. 17:8. Y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo, cuando le han quitado sus hijos. Además tu padre es hombre de guerra, y no tendrá la noche con el pueblo. Entonces, dice, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo. Por lo tanto, la amargura afecta nuestro ánimo. Sí o sí la amargura va a afectar nuestro ánimo, y eso es importante entender, de que la amargura va a afectar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro ánimo. Esa palabra ánimo tiene que ver con el alma, con ánima, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, va a afectar nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, con pena, tristeza, enojo, ira, con las características o algunas de las características que veíamos en Efesios 4, ¿cierto? Amargura, enojo, ira, y maledicencia. Entonces, con un sentimiento amargo dentro de mí, de enojo, de pena, de frustración, de tristeza, de angustia, o quizás una mezcla de todas esas cosas, un poco de todas, o quizás todas juntas, o quizás alguna más que otra. Entonces, la amargura nos va a causar eso, y el espíritu de amargura potencia esas cosas y nos pone en un círculo vicioso, porque la amargura necesita más amargura para sobrevivir. Sé que suena medio enredado, pero la amargura necesita más amargura para sobrevivir. Por lo tanto, las personas amargadas no aceptan ayuda. ¿Por qué? Porque este espíritu de amargura lo hace vivir en un círculo vicioso. Necesito sentirme víctima. Entonces, puede que parta realmente que fui víctima de algo, o que soy víctima de algo, pero cuando me entregan una solución, cuando está la posibilidad de dejar de estar en esa condición de víctima, muchas veces esas personas prefieren mantenerse y buscan una condición de víctima, y ahí ya el demonio puede entrar a hacer un grado de contaminación mayor, porque empieza a distorsionar la realidad de lo que yo percibo, cómo yo escucho las cosas, cómo yo las veo, cómo yo las siento. Entonces este espíritu de amargura ya empieza a obrar en otro grado de contaminación. No toda persona que esté viviendo esto necesariamente tiene un demonio, sino que la amargura en sí misma hace esto, pero el espíritu de amargura se aprovecha de estas cosas y obviamente las potencia. Entonces, por ejemplo, vamos a leer un versículo que vimos en su momento cuando hablamos de la amargura, que habla, está en Lamentaciones 1:12. Miren lo que dice. Yo creo que ya todos ustedes saben de que Lamentaciones 1 está hablando de una persona amargada, y obviamente está haciendo esta comparación con el pueblo de Israel, pero está hablando de una persona amargada. Lamentaciones 1:12 dice, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de la ira de su furor. Entonces, vemos de que primero viene una acusación hacia los demás de que cómo no lo pueden comprender, que tiene un dolor tan grande, y viene una situación que hace la amargura y este demonio, donde te hace ver a ti como que no hay otra persona que esté padeciendo más. Incluso a veces uno, ¿cierto?, puede oír ¿cierto?,
¿cómo se llama? Agente, ¿cierto? Que cuando habla dice, oye, ¿sabes que no sabes lo que me pasó? ¿Sabes que cuando chica tuve esto, que mi papá me golpeó, que me golpeaba con un palo? Y dice, uy, eso no es nada, ¿sabes qué? A mí me golpeaban con un cuchillo. Uy, eso no es nada, porque cuando estaba más grande, dice la otra, sabes que a mí me hacían esto, entonces, no, y con mi esposo también, mi esposo me hacía esto, uy, eso no es nada, a mí mi esposo me hacía esto otro, entonces, es esas personas que están en ese grado de contaminación quizás, ¿cierto? Necesitan exponer que su dolor es mayor que cualquier otro. O quizás no lo exponen, pero sí es un sentimiento interno que este demonio puede acrecentar, ¿cierto? Este sentimiento de que no hay dolor como mío, como dice acá en la Biblia. Dice, no os conmueve a cuantos paséis por el camino. Entonces es una persona que dice buscar comprensión de los demás, pero realmente cuando está esa comprensión no la recibe. ¿Por qué? Porque en realidad está exigiendo una comprensión, pero para poder sentirse comprendido, no realmente para recibir ayuda. Entonces, eso es lo que hace la amargura y ese es un círculo vicioso de la amargura. Y nosotros tenemos que aprender a detectarla y a desecharla porque Dios aborrece la amargura, porque la amargura es una obra de la carne que enfría el amor de Dios, que desanima, que estorba el amor de Dios, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hermanos, y a veces nosotros nos acostumbramos a estar amargados y si bien Dios nos ama, ¿cierto? Dios nos va a ayudar, todo lo demás, pero tenemos que convencernos de que Dios aborrece la amargura. Y Dios aborrece cuando nosotros no hacemos nada, ¿cierto? Por poder vencer esta condición. Nadie está exento de quedar en amargura, hermano, porque no van a faltar situaciones en el mundo, en el trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, o incluso hasta cosas externas, no van a faltar situaciones durante toda nuestra vida que nos van a amargar. Entonces necesitamos comprender, ¿cierto? Necesitamos comprender realmente que Dios aborrece la amargura y nosotros deberíamos de aborrecerla. Pero muchas veces nosotros amamos la amargura, porque nuestra carne ama la amargura, le gusta la amargura, porque a nuestra carne le gusta tener el centro de atención, le gusta ser víctima, ¿cierto? Y eso nos gusta a todos, a todos. Nosotros tenemos que luchar contra la carne. Entonces, hermanos, ¿cuál es el tema principal de esto? ¿Cierto? Que tenemos que aprender a reconocer si estamos en esa condición y tenemos que ser fieros, ser tajantes en tener una predisposición a echar fuera la amargura. Estoy viviendo una situación que me está causando angustia de verdad, pero a la vez busco una situación de angustia. Y cuando hay un grado de contaminación o una herida muy profunda y estoy en un estado complejo de amargura, por ejemplo, estoy en una situación que me causa angustia, esa situación se termina y necesito buscar una situación para angustiarme, porque me acostumbré. Fue una defensa. Vivir en una situación de angustia fue una defensa para mí, ¿cierto? Para poder sobrellevar, ¿cierto? La falta de perdón y muchas otras cosas más. Entonces, necesito buscar una excusa para mantenerme angustiado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios en nuestros corazones se ha enfriado. Entonces, causas de la amargura, heridas del alma, falta de perdón y pecados no confesados. Cuando yo he cometido un pecado y no lo he confesado, me va a causar amargura. Cuando no me he puesto a cuenta con Dios, no me va a causar, o sea, me va a causar amargura. Muchas veces necesito confesar los pecados para recibir consejos. Miren, muchas veces yo en algunas cosas específicas, por ejemplo, oré por un pecado, dije, ya Señor, perdóname todo lo más, pero aún sentía esa angustia, esa amargura, ¿cierto? Esa angustia por haber pecado, etcétera, etcétera. Y hasta que no lo confesé con el pastor, y le dije, pastor, ¿sabe qué? Hice esto, otro, pero creo que es grave y todo lo demás, y el pastor me entregó una palabra de amor de parte de Dios.
Y ahí recién me trajo paz. Y yo sentí que Dios me había perdonado. Sabía que Dios me había perdonado, pero no lo experimenté en carne propia hasta que vino una palabra que se me declaró de que Dios me había perdonado. Y eso me dio paz, me dio tranquilidad, me dio seguridad. Porque nosotros cuando confesamos muchas veces exponemos las tinieblas. Y obviamente voy a confesar no para explotar, ¿cierto? Y de, mira, que aquí, todo, sino con la intención de buscar el perdón de Dios. Entonces, necesitamos deshacernos de la amargura. Entonces se forma un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso lo tenemos que romper. Si nosotros vemos que estamos en esa necesidad de buscar que estemos heridos, buscar estar angustiados, buscar estar con algo que nos cause una angustia tremenda, necesitamos entender que necesitamos cortar ese círculo vicioso y que lo vamos a cortar, ¿cierto? Buscando la raíz de la amargura. Heridas, falta de perdón, o que no he pedido perdón, o un pecado oculto que no quiero confesar, o una situación que no quiero reconocer. Entonces, necesito deshacerme de la amargura y aprender a luchar contra la amargura, porque les digo, el mismo Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, o sea, van a haber situaciones que nos van a afligir. El mismo Señor Jesucristo, como veíamos, dice en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará, o sea, va a haber una opresión que va a estar una tendencia a que el amor de los cristianos se enfríe. Entonces necesito aprender cómo llevarlo. Y como dice el Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin será salvo. Son tiempos de perseverancia. Son tiempos para perseverar. Y eso es lo que tenemos que entender. Estamos en una lucha, en una carrera, como Pablo dice, en una lucha, en una carrera por alcanzar el blanco perfecto, que no es la salvación, porque ya somos salvos, sino poder alcanzar para todo lo que Dios nos ha llamado. Estamos en una carrera, estamos en un paso en esta tierra. Mis propósitos no deben estar fijados acá en la tierra, mis metas principales no deben estar fijados aquí en la tierra, porque cuando no se cumplen me amargo. Por ejemplo, miren, yo quisiera restablecer muchas relaciones con mi familia. Mis tíos, quizás primos, quizás gente que no veo hace años, etcétera, etcétera. Incluso poder trabajar en otro tipo de relación hasta con mis hermanos y incluso hasta con mi padre. Pero yo no puedo poner mi esperanza en que algún día va a pasar. Tengo que saber que puede ser que esa persona muera o que yo muera y que eso no pase, ¿cierto? Pero eso no me tiene que llevar a un conformismo, ¿cierto? Decir, entonces yo me voy a conformar y no voy a hacer nada por trabajar por esta relación. No, sino que mientras yo esté haciendo todo lo que debo hacer y lo que está en mis manos hacer, yo tengo que saber de que puede ser que no pase. Y que yo muera sin ver esa promesa cumplida. Como dice en Hebreos 11. Eso es parte de la fe, hermanos. Dice de que muchos murieron creyendo la promesa y sin verla cumplirse. Pero murieron creyendo. Pero muchas veces nosotros cuando ponemos la mira en las cosas terrenales, aunque sean cosas espirituales, pero ponemos la mira y nuestras metas, todas las cosas que nos impulsan están puestas en nuestra tierra. O sea, en esta tierra o en este tiempo presente. Y esas cosas tardan por llegar o no se cumplen, nos amargamos. Y el propósito final de la amargura es que nos amarguemos con Dios. Veamos a Dios como enemigo. Como por ejemplo, aunque ya leímos eso en Lamentaciones, pero para que quede más claro, en el libro de Ruth lo dice claramente. Hay más versículos que también hablan de eso, pero el libro de Ruth lo dice claramente. Lo vamos a buscar. Se los voy a buscar, perdón. Por ejemplo, Ruth 1.13 dice, aquí está hablando Ruth, después que se habían muerto su esposo y sus 2 hijos, ¿cierto? Y le habla a sus nueras, que eran viudas también, obviamente. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Está hablando que ellas querían esperar a que ella tuviese más hijos para tomarlos como esposos. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías,
que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ese ya es el cúlmine de lo que hace la lástima propia. Yo soy víctima de Dios. Lo vemos en Job, lo vemos en Ruth y lo vemos en otros casos en la Biblia. Ruth 1:20. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces, muchas veces no queremos reconocer de que quizás la causa de amargura fue por terceros, pero que aún estemos en esta amargura es por causa que nosotros no nos hemos querido liberar. ¿Mm? Entonces necesitamos ser libres, y para eso vamos a orar hoy día. Entonces, este espíritu de amargura ataca de esta manera, a través de terceros, por heridas, pecados personales no confesados, ¿cierto? Y por nosotros no reconocer nuestros pecados, no pedir perdón. Y la amargura en sí nos cauteriza. Cuando una persona está amargada no se da cuenta de sus errores. ¿Por qué? Porque está centrada en sí misma. Está centrada en su dolor, como veíamos aquí. No hay dolor como el mío. Y muchas veces no se da cuenta que está siendo causa de amargura para otros. Está hiriendo a otros. Está angustiando a otros. Y no se da cuenta porque está centrada en sí mismo. Entonces, hay un caso que vi hace tiempo, ¿cierto? Que me dijo, es que usted, hermano, aquí y allá, entonces... Yo solamente hice eso porque Dios fue el que puso esto, ¿cierto?, en mi corazón. Solamente para que esta persona pudiera darse cuenta y descentrarse de sí misma. Entonces le dije, bueno, ¿y tú? Porque el tema es que ustedes no saben las cosas que yo he pasado y he, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, he estado sola en todo este proceso. Entonces, pese a que no había estado sola, sino que uno constantemente estaba hablando con esa persona, y esa persona nunca dijo que estaba pasando algo malo. Entonces, yo dije, bueno, ¿y tú sabes cómo estoy yo? ¿Cómo he estado estos últimos 2, 3 meses? Porque yo he pasado esto, otro. ¿Tú algún día te has dado el tiempo de decirme, oiga hermano, ¿y usted está bien? ¿Está bien con su estudio? ¿Está bien con su trabajo? Porque está estudiando, está trabajando, está casado. ¿Está bien? Falta plata para pagar la U, falta plata para estas cosas, está bien de ánimo, está... Entonces, ahí como que me dijo, no, nunca, bueno, ¿y por qué crees tú que tú tienes derecho a quejarte y yo no? Entonces, entonces tuve que hablar así para que esa persona se diera cuenta lo absurdo que es estar centrado en sí mismo. Entonces, pudo darse cuenta de que realmente, ¿cierto? No se había dado cuenta incluso que hasta sus actitudes estaban haciendo daño a otras personas. Entonces, la amargura nos impide, ¿cierto?, ver que le estamos haciendo daño a otras personas, que estamos ofendiendo, que estamos amargando, porque por eso que la amargura, dicen las escrituras en Hebreos 13, de que no vaya a haber raíz de amargura en vosotros que los contamine a todos o que contamine a muchos, porque es muy contaminante, espiritualmente hablando, por una transferencia de espíritu, y porque una persona amargada amarga a los demás, porque como está centrado en sí mismo, cambia su ánimo y los angustia, los frustra, les colma la paciencia, los encoleriza, los enoja, los hiere, los ofende, y quizás cuántas otras cosas más va a depender ¿cómo se llama?, de cada persona, ¿cierto? Pero las otras personas se terminan amargando. Entonces, es altamente contaminante y nosotros tenemos que aprender a desecharla, a luchar contra la amargura. Y la solución en contra de la amargura es el amor de Dios. Porque el amor de Dios mueve la fe, el amor de Dios mueve el perdón, el amor de Dios mueve a que yo reconozca mi pecado, el amor de Dios me da confianza en que aunque estoy amargado, aunque quizás puede ser que esté contaminado con un demonio, Dios no me desecha, aunque quizás no he hecho un montón de cosas por causa de esta condición, Dios no me desecha, el amor de Dios es eterno, no cambia, no se mueve.
Y eso es lo que Dios nos quiere transmitir ahora, que Dios nos ama independientemente de lo que hayamos pasado, su amor es eterno, y eso tenemos que entender. Cuando dice Dios en el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, está hablando de que su misericordia es prolongada, se prolonga. Hay otro versículo bíblico que está en Lamentaciones, ¿cierto?, que dice de que sus misericordias se renuevan cada mañana. Entonces, el amor de Dios no tiene fin, el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios es estable, no es fluctuante como nuestro amor muchas veces. Entonces nosotros tenemos que entender de que si ese amor está a favor de nosotros, si Dios es el que justificó, Cristo es el que murió y más aún el que resucitó, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Entonces necesitamos entender eso para que eso nos dé confianza, porque muchas veces queremos buscar ayuda, queremos orar, pero ahí entra el demonio que nos hace sentir culpables, o la amargura nos hace sentir culpables. Entonces viene la herida, viene este círculo vicioso de querer encontrarme en angustia, y después de esto empieza el diablo a atacar con la culpa, porque por causa de la amargura no estoy buscando de Dios, estoy tratando de no compartir con los hermanos, de no compartir con mi prójimo, etcétera, etcétera, porque estoy en esta condición, y después viene el demonio y me hace sentir o víctima o culpable. De que claro, de que nadie aquí, de que nadie me dijo, de que nadie, etcétera, etcétera. Entonces, hay hermanos, cierto, que uno tiene que tener mucha ¿cómo se llama?, sabiduría, pero hubo un caso, cierto, que hace tiempo también, hace años, de que a todas las personas se les hacía una invitación para, cierto, participar del culto, que ya era algo que todos sabían que tenían que participar, ir a los cultos toda la semana, pero a esta persona, si no le invitabas, no iba, cierto, y se sentía mal, que cómo que no me invitan, que no me llaman, que no me avisaron, etcétera, etcétera, porque estaba en una condición de amargura. Entonces uno, por amor, cierto, antes del culto le decía: hermano, hermana, por favor, hay culto este día para que usted venga porque es importante, pero uno puede hacer eso por amor, para abrir una puerta para que esa persona encuentre sanidad. Pero si esa persona no quiere encontrar sanidad y no responde a lo que está haciendo, yo no puedo fomentar su amargura, porque si no, yo me estaría haciendo parte de su condición y fomentándosela. Entonces, hay casos así, hay casos así. Entonces, necesitamos entender, ¿cierto?, que la amargura Dios la aborrece, y que tiene la solución para la amargura, que es el amor de Dios, que nos va a llevar al perdón. Esa estabilidad nos va a dar el amor de Dios. Entonces necesitamos reconocer y luchar por eso, reconocer a este demonio, echarlo fuera, aborrecer esta condición, y realmente luchar por eso y analizarnos a nosotros mismos cuáles son las condiciones que nos mantienen en una amargura constante. ¿Por qué? Porque incluso yo he visto que la amargura, mira hermano, yo muchas veces he intentado orar por gente amargada, y muchas veces Dios no se ha podido manifestar porque la fe está apagada. Yo por mucho tiempo no pude comprender esto, porque uno, cierto, por amor ora por la persona, insiste, todo lo demás, y uno tiene que hacer todas esas cosas, pero hay ciertos límites que nos va a llevar el Espíritu Santo, porque uno termina fomentando esa condición. Entonces, yo oré muchas veces por esa persona y el Espíritu no salía. Lograba hasta que se manifestara el demonio, pero no salía, ¿cierto? Entonces, esta persona terminó hasta culpándome a mí, que yo era una cierto, se llama, una persona sin unción, que era por mi culpa, que porque era aquí, porque era allá, porque quizás que yo estaba viviendo una doble vida y quizás cuántas cosas. Entonces, oré y dije: Señor, si realmente hay algo a mí, muéstrame, porque... Pero Dios me habló, cierto, del tema, cierto, de que la fe estaba apagada por causa de la amargura. Por lo tanto, no había una credibilidad a lo que Dios podía hacer a través de mí o de cualquier otra persona, en realidad. Porque la fe se había marchitado, se había apagado, porque la amargura apaga la fe. Y el Señor Jesucristo dice de que cuando Él vino a su ciudad, a Nazaret, no pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Es más, dice que no pudo hacer ningún milagro si no sanar a unos pocos.
por la incredulidad de ellos. Entonces el problema no estaba con Jesús. Jesús tenía toda la fe, tenía toda la unción, pero no pudo hacer ahí, dice, ningún milagro, sino unos pocos que sanó, por la incredulidad de los que iban a recibir. Entonces, muchas veces la amargura nos impide. Entonces nosotros tenemos que, ¿qué cosa? Confiar, abandonarnos en el amor de Dios, saber de que Dios va a hacer algo, pero yo necesito estar dispuesto y realmente en mi corazón buscarlo. Y muchas veces yo cometí el error de prácticamente obligar, bueno, entre comillas, pero como convencer un poco por la fuerza, ¿cierto? O por cansancio a una persona para orar por él. Es que estás con amargura, es que déjame orar por ti, por favor, aquí y allá, y déjame, y déjame. Entonces yo insistí hasta que la persona está por cansancio y me decía, ya, bueno, ya, ora por mí. Y yo oraba y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía fe, ¿cierto? Porque era mi convicción la que estaba orando y no la convicción de la persona. Entonces, tenemos que nosotros abandonarnos en Dios, ¿cierto? En el amor de Dios, en esa confianza que tenemos en su amor, y que la fe en nosotros va a activar, por muy pequeña que sea. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, si vuestra fe fuese pequeña como un grano de mostaza, que no está hablando solo de que sea poca fe, sino que aunque tengas poca fe, pero si es una fe que está dispuesta a crecer, va a activar el reino de Dios. Y una parte fundamental de la activación del reino de Dios es la liberación. Ojo que las otras señales de sanidad, de resurrección de muertos, el Señor Jesucristo muchas veces las dice que son una señal de que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice, limpiad leprosos, echad fuera demonios, ¿cierto? Los enfermos, sanad enfermos, etcétera, etcétera. Y decid, el reino de los cielos se ha acercado. Pero la señal que el Señor Jesucristo da, ¿cierto? De que no tan solamente el reino de Dios se ha acercado, sino que ha llegado, es la señal de la liberación. Cuando Él dice en, en Mateo, se lo voy a buscar para leérselo, para pasar ahora, para que veamos lo importante de esto. Mateo 12, versículo 28. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado. Aquí no dice de que se ha acercado. Dice ciertamente, o sea, da una certeza. Ciertamente, o sea, no que está cerca, no que está llegando, no que puede ser, sino que si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces la liberación es una señal, y es la señal que el Señor nombra aquí como una señal certera de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de Satanás se derroca y se establece el de Dios. No es una señal como la sanidad, que es una señal de que el reino de Dios se ha acercado, sino que es una señal que da que ciertísimamente ha llegado a ti el reino de Dios. Entonces, vamos a orar, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por poder compartir. Yo te ruego, Señor, que obres en nuestros corazones, en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, que puedas obrar y que dispongas nuestro corazón. Nosotros disponemos nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que tenemos luchas con la amargura, que tenemos luchas con la angustia, con la pena, con la tristeza, con el desánimo. Muchas veces, Señor, incluso hasta para buscarte. Nosotros confesamos todas estas cosas como pecado. Confesamos la amargura y estar en una situación angustiada como pecado. Te pedimos perdón, Señor. Hemos pecado por estar amargados. Te pedimos que nos perdones. Creemos que la sangre de Jesucristo es más que suficiente para perdonar estos pecados y limpiarnos de toda maldad.
Perdónanos, Señor. Llénanos de tu amor. Queremos llenarnos de tu amor, Señor. Nosotros perdonamos a todos los que nos han ofendido. Mientras yo oro, hermano, hermana, pídale, o sea, perdone con nombre y apellido a las personas que lo han ofendido. Partiendo por los más cercanos, cónyuges, padres, hijos, hermanos, hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo, así, por orden de prioridad. Nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos han herido profundamente, a los que no han reconocido su error y nunca nos han venido a pedir perdón y quizás nunca lo hagan. Nosotros los perdonamos en el nombre de Jesús de Nazaret y te pedimos que nos ayudes a perdonar, que nos llenes de tu amor, de comprensión de tu amor, como nos has perdonado de una forma experimental, para que nosotros podamos entregarlo. Los perdonamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos perdón porque muchas veces nos hemos amargado contigo, Señor. Porque muchas veces nosotros no hemos pedido perdón. Renunciamos a la lástima propia. Renunciamos a buscar una situación para estar angustiado, angustiada, para estar llorando, para sentirme rechazado. Pedimos perdón por el rechazo. Perdonamos a los que nos han rechazado. Y echamos fuera de nuestras vidas el rechazo en el nombre de Jesús. Sigan perdonando, hermanos. Sigan examinándose ustedes mismos cuáles serán las causas. Perdonen a sus padres, a sus madres, a sus cónyuges, a sus hijos, profesores, profesoras. Por muy mínimo que sea lo que nos han ofendido, pero si nos está causando amargura, necesitamos perdonarnos y necesitamos pedir perdón, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a perdonar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, rechazo el espíritu de amargura. Lo echo fuera de nuestro ser. Se va de nuestro corazón. Se va de nuestra garganta. En el nombre de Jesús. Fuera espíritu de amargura, de angustia, de círculo vicioso, de necesitar estar angustiado, de necesitar estar en esa condición de enojo, de hostigamiento. En el nombre de Jesús de Nazaret. De tapar mi vista, de tapar mi rostro, de tapar mi mirada por causa de la amargura, por causa de la vergüenza, por causa de las heridas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todo espíritu demoníaco, reprendo todo espíritu de amargura. En el nombre de Jesús se va de nuestro ser, se va de nuestras entrañas. Todo espíritu de incredulidad que ha trabajado junto con la amargura. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo toda obra de Satanás. Reprendo todo espíritu que se ha infiltrado en nuestras entrañas, en nuestro vientre, en nuestros riñones, en nuestros ojos, en nuestros oídos, para percibir las cosas, para percibir lo que nos hablan, en nuestros ojos, para percibir lo que vemos, en nuestro olfato, en nuestro gusto, en nuestro tacto. Todas las infiltraciones de este espíritu de amargura yo las reprendo en el nombre de Jesús y las echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Te vas, espíritu de amargura. Te ordeno que te detengas en el nombre de Jesús de Nazaret y que salgas de la vida de mis hermanos. Fuera, fuera, fuera. Tú que has enfriado el amor, tú que has enfriado las prioridades. Y muchas veces en nuestra mano está el celular o la Biblia y preferimos el celular. O preferimos el celular antes que orar. Señor, ayúdanos a ordenar nuestras prioridades, a ponerte a ti como primer amor y hacer lo necesario para que eso acontezca, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a mis hermanos, Señor, y les ruego por paz, por quietud, por confianza, por fe en sus corazones. Yo te pido que venga paz, Señor, que venga refrigerio. Entender que tú las usas. Entender que tú estás con ellos, Señor. Entender que tú los amas con amor eterno. Quita la amargura, Señor. Pon paz, confianza, certeza, Señor. Que las convicciones pasen a ser certezas, Padre, en sus vidas. Los bendigo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido que obres sobre nosotros, Padre. Y que sigas tu obra, Señor. Y que ablande nuestros corazones para que realmente podamos ser completamente libres. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Espero que esto haya sido de bendición.